voluntad del Señor. Que Dios les bendiga. Sí, muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Bueno, hoy es un día muy importante, hoy es un día de elecciones en nuestro país y hoy el Señor puso en mi corazón compartir acerca del secreto, de esa clave que tenemos nosotros para orar, para clamar, para vivir en el poder del nombre de Jesús. Realmente muchas personas no logran entender, a veces los que no conocen todavía el poder de la oración. La oración puede mucho. Y cuando uno ora en el nombre de Jesús, realmente es una oración que tiene un significado poderoso. Orar en el nombre de Jesús es orar en la autoridad, en el poder. En el nombre de Él quiere decir que estamos haciendo las veces de que somos sus representantes y oramos con el poder de Dios. Y necesitamos nosotros entender lo que significa vivir en el poder del nombre de Jesús. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación. Ese es el principio del evangelio. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y es el nombre de Jesús. Es el nombre que nos da salvación. Por eso nosotros necesitamos entender que tenemos en Jesús toda la autoridad del Padre para que podamos nosotros ser salvados de nuestros pecados. Cuando vemos que el ángel se le presentó a José, que estaba pensando, meditando el tema de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, dice Mateo 1, el versículo 20, que se le acercó el ángel a José y le dijo: no temas, José, porque nacerá un hijo que se llamará Jesús. Y el nombre de Jesús significa el Señor salva. Jesús es un nombre común hebreo que significa el Señor salva. Pero cuando nosotros vemos que el propósito de Dios fue usar a Jesús, o sea, Dios se encarna en un hombre llamado Jesús, el que nosotros conocemos, con el propósito de tomar nuestro lugar, morir en la cruz, perdonar nuestros pecados y resucitar al tercer día. Entendemos que Dios tiene un gran amor por la humanidad. Y tenemos nosotros que aprender este secreto de que cuando creemos en el nombre de Jesús, no estamos repitiendo una frase mágica, no es un conjuro, no es un mantra como algunos creen que es repetir una frase mágica como abracadabra. No es usar un conjuro especial o una fórmula para que las cosas funcionen, sino cuando nosotros actuamos, vivimos y oramos en el poder, en el nombre de Jesús, es que estamos nosotros creyendo en Jesús mismo, en Dios encarnado, en Dios que se humilló y dejó su forma de Dios y se hizo hombre y vivió entre nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz y pagó por todos nuestros pecados, por las maldiciones, por los delitos, y venció al resucitar al tercer día. Cuando nosotros aprendemos este secreto, realmente nuestras oraciones tienen un significado poderoso, porque no depende de nuestra motivación, no depende de nuestro positivismo, no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino del poder ilimitado que tenemos en Cristo. Por eso el mismo Jesús dijo en Marcos capítulo 16, el Evangelio de San Marcos 16, el versículo 15 al 18, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos
y ellos sanarán. Realmente hay cosas que podemos hacer milagrosas, es en su nombre. El evangelio no consiste en una religión de meros conceptos, de ideas, sino en vivir bajo el poder de Dios. El poder de Dios que obra de manera milagrosa, de poder sobrenatural. La autoridad de Dios que llega a nuestra vida. Recuerden que cuando antes de empezar Jesús su ministerio, antecedió Juan el Bautista con una predicación en el desierto que decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se acerca. Y cuando Jesús comenzó su ministerio dijo: el reino de los cielos ha llegado. Porque el reino de Dios es un reino que llega en el nombre de Jesús. Solamente podemos ser salvados invocando el nombre de Jesús. Solamente hay un nombre que nos puede dar salvación y es Jesús. Solamente ahí existe un mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. Lo dice literalmente la Escritura. Así que nosotros no podemos dejar de atender este gran secreto, esta gran revelación que nos da el evangelio, porque tenemos un nombre en el cual actuamos, un nombre con el cual podemos nosotros ser revestidos de una autoridad, de una identidad nueva, de un nuevo propósito. Podemos trabajar, podemos actuar, podemos obrar y podemos orar en el nombre de Jesús. Y es muy importante que lo entendamos, porque a veces hay personas que como que quieren enseñar equivocadamente a nosotros no expresar nuestra fe. Y la fe debe ser expresada, debe ser declarada. Algunas personas tienen como por costumbre aquello y que de proteger la casa, abren la Biblia en el Salmo 91, que es un salmo que habla de protección. Pero ellos creen que la Biblia es como un artículo de buena suerte. Ellos creen que es la Biblia la que trae buena suerte y la que protege. Ellos creen que es que el demonio va a llegar y va a leer: no, aquí no entro. O que de pronto usted le va a decir: lea. Realmente es la declaración. El mismo Salmo 91 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: Él es mi refugio y en Él confío. Es una declaración, es una palabra viva. Es una palabra que no solamente se escucha, sino que se pone en práctica. Jesús dijo: bienaventurados son los que escuchan, pero más bienaventurados son los que ponen en práctica. Escuchar sin poner en práctica es un error. No es completar la bendición. Así que nosotros necesitamos entender que el nombre de Jesús, que actuar y vivir bajo el nombre de Jesús tiene un poder, tiene una connotación muy profunda, tanto que nos hace caminar en lo sobrenatural, experimentar milagros, experimentar su autoridad y su poder. Por eso necesitamos nosotros entenderlo con claridad. Y dejar nosotros de pronto de creer, como algunos dicen: no, es que estoy repitiendo como me enseñaron, la fórmula es, el conjuro es, porque no es de esa manera. Hemos venido estudiando todos los miércoles de manera sistemática el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 16, cada miércoles es un capítulo que estudiamos. Y el capítulo que viene más adelante, estamos en el 16, es el 19. Y en Hechos 19 pasa un suceso acerca de personas que creyeron que actuar o usar el nombre de Jesús era una fórmula mágica. Voy a leer Hechos 19 del 13 al 20. Presten atención a esta historia. Dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. ¿Qué estaban haciendo? Tratando de usar el nombre de Jesús. Pero mire que dice en sus conjuros. Era algo mágico, era algo como medio místico, como medio brujo, como medio nueva era. Y hoy en día vemos mucho eso. Hoy en día vemos un cristianismo adulterado. Es la mitad cristianismo, la otra mitad hechicería. O un 90% cristianismo y un 10% de brujería. Pero es como si yo les digo: aquí hay un 90% de agua, pero un 10% de cianuro. ¿Quién se lo toma? Nadie se lo toma. Porque el evangelio no debe estar adulterado, porque es como un evangelio venenoso y perjudicial.
Por eso habían un grupo de judíos, aquí vemos la narración que nos hace el libro de los Hechos, que estos judíos tenían como tarea, como misión, como propósito expulsar demonios. Y ellos entendieron el poder que había en el nombre de Jesús, pero ellos estaban usando el nombre de Jesús como un conjuro mágico. Y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Le dijeron a una persona que estaba endemoniada. Dice: 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Y narran que eran, ¿cuántos eran? 7 más un sacerdote principal. Eran 8. Ese espíritu les dio una palera. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando de manera errónea la fórmula que ellos creían que era un conjuro en el nombre de Jesús. Dice el 17: esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado. Vea, ahora sí lo tomaron en serio. El nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Miren qué importante es entender el verdadero evangelio. Hay un evangelio adulterado. Ya aquí lo vemos desde el inicio de la iglesia primitiva. Ya vamos por el capítulo 16 y hemos leído 3 capítulos donde aparecen hechiceros mezclados en la iglesia o queriendo infiltrarse en la doctrina. Hablamos de un Simón el mago, hablamos de un Elimás el hechicero, y el miércoles pasado hablamos de la pitonisa, de una mujer que tenía poderes de clarividencia y de adivinación, pero no producto del Espíritu Santo, sino producto de un demonio. Entonces nosotros necesitamos entender que hay una autoridad, que hay un poder que ejerce este mundo, que es un poder confuso, que es un poder oscuro, que es un poder limitado. Pero actuar en el nombre de Jesús es el poder del cielo. Es un poder puro, santo, perfecto, limpio. Y no podemos nosotros confundirlo, ni podemos dejarnos engañar. Porque el evangelio nos enseña a que nosotros oremos en el nombre de Jesús. Nos enseña que en el nombre de Jesús podemos orar, y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Al Padre le agrada, a Dios Padre, que uno se acerque basado en la fe en Cristo. Porque a veces uno se acerca y gente: pero yo quién soy, pero cómo voy a pedir, pero es que yo soy un pecador, tengo tanta limitación. Sí, eso es real, pero no vamos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Hay un solo nombre que nos salva. Así que nosotros necesitamos entender que la buena noticia que nos enseña el evangelio no es qué tan bueno eres tú, ni qué tan bueno soy yo. No es que no depende de ti ni depende de mí. ¿De quién depende? De Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Pero Satanás ha querido quitarnos el foco, quitarnos el camino, y ha querido poner otros o otras mediadores o mediadoras, cuando hay un solo nombre, hay un solo camino, hay un solo Dios que se encarnó en Jesús, tomó nuestro lugar y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y le ha dado a sus discípulos y le ha dado a su iglesia el poder
vivir, actuar en el nombre de Jesús. Y por eso es muy importante que entendamos este principio, porque es un principio de poder. El poder de actuar en el nombre de Jesús implica cuatro características. Cuando uno actúa en el nombre de Jesús, actúa en 4 principios que deben ser necesarios y son requisitos fundamentales para actuar bien en el nombre de Jesús. Cuando uno actúa en el nombre de Jesús, primero actúa en su autoridad, en la autoridad de Dios. Segundo, actúa en su poder. Uno actúa en el poder de Dios, no en el mío. ¿Cómo yo voy a orar por un enfermo si yo no tengo capacidades para sanar? Pero en el nombre de Dios sí podemos sanar. Recuerden que cuando Jesús envió a los discípulos, la primera tarea es: vayan, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el poder de Él. Actuamos en su autoridad, en su poder, en su representación. Cuando nosotros oramos y actuamos en el nombre de Jesús, estamos actuando en representación de Cristo. Por eso nos llama hijos de Dios. Y por eso hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios actúan en el nombre de Jesús. Los hijos del diablo actúan en el nombre del diablo. Y por eso hay una gran diferencia entre la hechicería y el evangelio. La hechicería es para traer maldición. Ustedes ven que los brujos, los hechiceros, yo te lo encanto, yo te lo enredo, yo te lo amarro, yo lo arruino, yo lo desgracio, porque la religión de este mundo, que es la hechicería, opera en la maldición. Pero la verdadera religión, por llamarlo así, el evangelio no actúa en la maldición, sino en la bendición. Estamos es para bendecir. Dios vino para cambiar la maldición en bendición, para cambiar la oscuridad en luz, para cambiar la condenación en justificación, para el pecado convertirlo en santidad. Y esa es la gran buena noticia. Miren que el Señor hace una analogía. Dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero dice: pero yo he venido para que tengan vida abundante. Por eso actuar en el nombre de Jesús es actuar en su poder, en su autoridad y en su representación, en lugar de. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bástese a su discípulo parecerse a su maestro. Venimos nosotros a hacer las obras de Jesús, actuando en su nombre. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que orar, actuar, vivir en el poder del nombre de Jesús es hacerlo como Jesús quiere que lo hagamos. Y lo cuarto muy importante es actuar en su voluntad. Vamos a repetir. ¿Qué implica entonces actuar en el nombre de Jesús? Primero, actuar en su autoridad. Segundo, actuar en su poder. Actuar, tercero, en representación de Cristo. Y cuarto, en su voluntad. Amén. Esos son los 4 puntos necesarios para nosotros poder vivir en el poder del nombre de Jesús. Comenzamos con el primero, la autoridad de Dios. Ayer estábamos orando en el ayuno por nuestro país, por Colombia, y el Señor nos llevaba al Salmo 118, que dice lo siguiente del versículo 8 al 12: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes o en los gobernantes. Necesitamos nosotros entender que quien va a traer prosperidad a nuestro país no son las personas, no es la gente, no es un gobernante, es el Señor. Así que necesitamos orar para que en el nombre de Jesús Colombia sea transformada, venga la bendición del cielo, haya una transformación, se le quite la venda a los colombianos, se le quite la hipnosis, se le quite la ceguera, la oscuridad, la hechicería que trae maldición, el evangelio adulterado, que es una mezcla de 90-10, de 80, es una proporción rara allí, pero que también trae maldición. Necesitamos orar para que nuestro país dependa de nuestro Dios. Y dice el versículo 10, 11 y 12, repiten lo siguiente: aunque me rodearon naciones hostiles,
las destruía todas con la autoridad del Señor. ¿Cómo las destruyó? Con la autoridad del Señor. Dice el 11. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Dice el 12, me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como fuego crepitante, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Aquí vemos que la autoridad de Dios es como si fuera un arma, porque está hablando de un ataque de naciones, de un enjambre de naciones, de un grupo de naciones, y 3 veces dice, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Hay un poder, pero aquí realmente hay una característica de defensa, de victoria, que es la autoridad del Señor. El Señor nos ha dado una autoridad para poder defendernos, para poder destruir las obras del mal, y es actuar en la autoridad del Señor. Usted se pregunta, ¿por qué los discípulos iban y echaban fuera demonios? ¿Por qué sanaban a personas? Y Jesús dice que es porque el reino de Dios ha llegado y Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Las tinieblas y Satanás vienen a traer enfermedad, vienen a traer pobreza, vienen a traer ruina, vienen a traer maldición y vienen a traer confusión, posesión demoníaca, aprisionar a las personas. Y por eso en el nombre de Jesús es que podemos ser liberados. Por la autoridad de Él es que podemos ser liberados del ataque de las naciones hostiles, del ataque del enjambre de conspiraciones contra nosotros. Han sido derrotadas por la autoridad del Señor. Y por eso necesitamos nosotros entender que la autoridad de Dios nos da la victoria. Podemos nosotros mirar triunfantes a los enemigos en la autoridad del Señor. Efesios 1, 21 al 23, mire lo que dice. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, y todo es todo. Mire lo que dice la Escritura. Necesitamos entender la autoridad. Hay gente que no entiende esto, y por eso cuando ve una película de terror y escucha un ruido en la noche, dice, ay no, ni el nombre de Cristo me ayuda. Hay gente a veces que tiene un concepto y una fe tan pobre que cree que el demonio y que la oscuridad va a prevalecer a la autoridad de Dios. Nunca es así. La luz prevalece sobre las tinieblas. Por muy pequeño que sea el fosforito que tú prendas de tu fe, nunca la tiniebla va a apagar ese fosforito. Al contrario, por muy pequeño que sea la luz que tú prendas, esa luz va a disipar la tiniebla. Porque es la autoridad que está sobre toda autoridad. Y es importante que lo entendamos. Cuando nosotros obramos, actuamos en el poder del nombre de Jesús, estamos actuando sobre la autoridad más grande que hay. Dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la complementa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Mire que Dios dio una autoridad al creyente que tiene su fe basado en Cristo, pero no a un creyente independiente, porque hoy en día también hay muchos creyentes que viven sin iglesia, que creen que son llaneros solitarios. No, son creyentes que están activos en la iglesia. Esto es una autoridad para trabajar en los propósitos de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Compartir, llevar a otros a que se acerquen a Dios. Entonces nosotros actuamos en la autoridad de Cristo, que es la autoridad sobre toda autoridad. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree?
Entonces no tenga temor si nos tenemos que enfrentar a gobernantes, a naciones, a conspiraciones, si de pronto usted ve demonios, brujos, chamanes. Actuamos en la autoridad que es sobre toda autoridad, en la autoridad de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús declaramos que nuestro país es libre de toda brujería, de toda hechicería, de todo encantamiento en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Señale hacia la bandera y ore en el nombre de Jesús. Señale a la bandera, señálela y diga: en el nombre de Jesús declaramos libertad para Colombia. Ningún poder, ninguna potestad, ninguna maldición, ningún conjuro, ni ningún poder humano o de las tinieblas podrá prevalecer sobre Colombia en el nombre de Jesús. Declaramos a Colombia libre en el nombre de Jesús. Es aplicar la fe. Y si lo podemos hacer por nuestro país, entendemos que obviamente comienza la fe en nosotros. En el nombre de Jesús eres libre, soy libre. En el nombre de Jesús se cancela toda maldición. Y así como lo puede hacer por uno, lo podemos hacer por nuestra familia, lo podemos hacer por nuestra ciudad, lo podemos hacer por nuestro departamento, por nuestra iglesia y por nuestro país. Es actuar en la autoridad de Cristo. Es actuar en la autoridad de Cristo. Ese fue el encargo que Jesús le enseñó primeramente a sus discípulos. Vayan, sanen, liberen. Y ellos: pero ¿cómo? No me han dado la clase. Ya ustedes recibieron la clase, ¿verdad? Yo creo que fue una clase así. Ahora vayan y compartan acerca de la autoridad que tienen en el nombre de Jesús. Primer punto. Segundo punto, en el poder, actuar en el poder de Cristo. En Lucas 10, versículo 17 al 20, narra la historia de que Jesús envió a 72 discípulos. Y luego, cuando venían de regreso, dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Los demonios hacían caso porque estaban usando el nombre de Cristo. Y eso es importante que lo entienda, porque hay gente que le pasa teniendo miedo. Ay, pastor, me echaron una brujería, pastor. Se me mudó una bruja al lado. No, ya estamos adivinando el chiste que voy a echar, pero no lo voy a echar. Dice el versículo 18, Jesús dice: sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cayó. ¿Por qué? Porque estos discípulos eran 72 que habían salido a la ciudad a compartir, a actuar en la autoridad del nombre de Jesús y a hablar acerca de que el reino de Dios ya había llegado a través de Cristo. Y con esa autoridad que salieron, cuando regresaron, ellos eran novatos, estaban iniciando su ministerio y llegaron sorprendidos a decir: oiga, en tu nombre los demonios nos hacen caso. ¿Y qué vio el Señor? Vio caer a Satanás como un rayo. Por el poder, por la autoridad y el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cae todo poder y todo principado de Colombia. Y vamos a comprometernos nosotros a compartir acerca del evangelio, de la buena noticia que tenemos en Cristo. Hay victoria para Colombia, hay perdón para Colombia, hay esperanza para Colombia. Aquello que Satanás ha querido destruir, dañar, corroer, el Señor lo restaura en la autoridad de Cristo. Y cuando lo digo para Colombia, hágase el ejercicio. Lo digo para usted, para su familia, para su casa, para la iglesia, para el barrio, para la ciudad, para el departamento y para Colombia. Ese es el propósito del Señor. Esa es la gran buena noticia. No es una religión donde usted: sí, yo creo. No, es vivir, es experimentar el poder de Dios transformando nuestra realidad,
transformando el mundo espiritual, transformando el mundo físico, transformando el mundo real y transformando el futuro. Esa es la gran buena noticia del Evangelio. Y dice, sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, ahí viene la clave. Les he dado autoridad sobre todos los poderes. Ahorita leímos que Él es la autoridad sobre toda autoridad, sobre todo poder. O sea que si hay alguien poderoso, si hay alguien que se crea poderoso, el Señor nos ha dado autoridad sobre ese poder. Dice, miren, les ha dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. El Señor nos ha dado un poder sobre todos los poderes del enemigo. Así que no se deje amedrentar, no se deje intimidar. A veces la gente no entiende lo que es el poder del nombre de Jesús. Implica que estamos hablando en la persona de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús. Jesús dijo en Lucas 11:20, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios llegue? Para que el reino de Dios llegue, el reino de Satanás tiene que ser destruido. Hay que entender eso. No podemos construir el reino de Dios junto con el reino de las tinieblas. Hay que destruir el reino de las tinieblas. Jesús dijo, he venido a destruir las obras del diablo. Y nosotros necesitamos entender eso. Porque para nosotros actuar en el nombre de Jesús y vivir en el reino de Dios, hay que destruir las obras del diablo. Hay gente que quiere como hacer una remodelación. Entonces tiene una construcción diabólica y no, vamos a poner un patio cristiano, un mirador cristiano. No, hay que derrumbar todas las obras del diablo. Hay que deshacer toda maldición, todo engaño, toda mentira, toda idea, todo concepto para poder nacer de nuevo. Entonces, lo primero es en su autoridad. Lo segundo es en su poder, lo que implica actuar, orar, vivir en el poder del nombre de Jesús. Y lo tercero es en su representación, como representantes de. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Yo estoy aquí parado hablando en representación de Cristo, diciéndoles que el Señor quiere que se vuelvan a Él y que el camino para que se vuelvan a Él se llama Jesucristo. Y para que vivan en el poder, la autoridad de Cristo, que los perdona, que los salva. Ese es el Evangelio. Y que les da una nueva identidad. Aquí constantemente decimos, yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. No sé si usted entiende o yo me comunico bien el tema de en representación de. Cuando David José, mi hijo, tenía 4 o 5 años, él era bastante chistoso. Él era bien pilosito, 4 o 5 años, sigue siendo piloso. Pero resulta que yo tuve que salir de viaje, tuve que salir por temas de negocios. Y yo no sé por qué yo le dije algo que de pronto era como un decir. Como él era el varoncito de la casa, yo le dije, bueno, usted es el varón de la casa, entonces usted queda a cargo, usted queda en representación mía. Y yo me fui, pero eso como que decían los abuelos, no, usted ahora es el varón, pero yo lo dije como por hacerlo sentir orgulloso de ser varón. Y pues yo no lo dije con una connotación como él se la tomó en serio.
Y yo me fui. Y cuando me llaman, oiga, ¿usted por qué le dijo eso al niño? ¿Qué pasó? Resulta que apenas usted se fue, él dijo, aquí yo soy el papá. Y aquí mando yo. Y todo ese viaje, mientras yo estuve por fuera, él daba órdenes. Sacaba a la hermana del cuarto, a la mamá del cuarto, quería dormir en mi cama. Voy a dormir acá porque yo soy el papá. Mi papá dijo que yo estaba en representación de él. Y todos se reían. Y en verdad no fue algo, él no se lo tomó a serio. Cuando yo regresé de viaje me tocó explicarle, tú estás en representación, sí, pero no abuses de tu poder. Él se metió en la película. Él creía que él era y mandaba y no aceptaba regaños y no. Yo no sé, ese ejemplo no lo di yo, pues. Pero él se lo tomó demasiado en serio. Y nosotros necesitamos entender, a veces es muy importante este tema. Jesús dijo que debemos ser como niños, porque los niños entienden y creen con una sinceridad que a veces nosotros dudamos, ¿verdad?, de la literalidad de las cosas. Mi hijo David tenía esa literalidad. Dijo, mi papá me dijo, yo ahora soy el papá. Él entendió eso. Y nosotros necesitamos actuar en representación de Cristo, porque muchas veces el temor o la falta de fe es que nos enfrentamos a problemas y a situaciones y decimos, ¿y quién soy yo? Pero es que yo tengo tantas debilidades, tantos miedos. Hay situaciones que sobrepasan, pero es que aquí vamos en representación de. No es ser arrogantes, porque Dios no nos llama a ser arrogantes, sino a embestirnos de la autoridad de Cristo. Y mire que este miércoles pasado hablamos acerca de la importancia de ser un verdadero testigo de Cristo. Hay testigos que son aprobados y hay testigos que son desaprobados. Y la clave de un testigo aprobado es un testigo que ha nacido de nuevo, que tiene una identidad en Él. Hablamos en el capítulo 16 de Hechos el miércoles de cuando Pablo llegó a Filipos, en Macedonia. Y llegó Pablo, iba con Timoteo, iba con Silas, iba con Lucas. Y cuando ellos llegaron a Filipos, resulta que cuenta la historia que había una mujer que era una pitonisa, o sea, una bruja. Ahora ese término pitonisa se hizo famoso con Matamba, ¿verdad? Que Matamba, la pitonisa, lo vendió. Y yo creo que perdió clientela. Porque imagínense, la pitonisa, supuestamente una hechicera, una bruja, que era una mujer esclava, dice la historia, que tenía un demonio que le permitía decir el futuro, tener poder clarividente. Y esta mujer esclava y endemoniada, pero que funcionaba en la hechicería, dice la historia que cuando Pablo, Silas, Timoteo y Lucas iban en su campaña evangelizadora, esta mujer dijo, estos son hombres del siervo, estos son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Ellos le van a enseñar a ustedes cómo ser salvos. Y dice que constantemente ella repetía eso. Estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos le van a enseñar a ustedes cómo han de ser salvos. Y uno diría, amén, gloria a Dios. Estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Pero la historia es que Pablo la reprendió. Pablo, lleno del Espíritu Santo, cogió, se volteó hacia esa mujer molesto y dijo, demonio, espíritu que estás en ella, sal de ella, y expulsó al demonio de esa mujer. Porque el testimonio de Cristo, usar el nombre de Cristo, no lo debe usar cualquiera. Lo debe usar verdaderos creyentes. Y hemos podido nosotros entender, ahorita vamos por la autoridad, el poder y en representación. Hay gente que en el nombre de Jesús puede hacer profecías, puede dar profecías. Hay gente que en el nombre de Jesús puede hacer milagros, porque no lo hace él, lo hace Jesús. Hay gente que
de pronto no hay quien, a veces hay iglesias que no conocen esta enseñanza. Entonces hay alguien enfermo, ay, la gente, ay, ¿qué podemos hacer por ti? No, tráele pañitos de agua tibia, tráele flores, cántale canciones. ¿Qué quieres dale la comida que quieras comer? Pero no hay alguien que diga, en el nombre de Jesús es sano. A veces hay enfermedades que no están, o sea, hay enfermedades, de algo nos vamos a morir, y uno se va a morir el día que tiene que morirse. Seguramente alguna enfermedad nos va a llevar, pero a veces el enemigo, para dañar nuestros propósitos, nos enferma, nos debilita. Hay algunas enfermedades que son el obrar de las tinieblas. Por eso Jesús sanaba a tanta gente. Hay enfermedades que quieren acortar tus propósitos. Enfermedades físicas, emocionales, mentales o espirituales. No toda enfermedad es algo natural. Hay enfermedades que obviamente si no te cuidas, si se te metió un virus, una bacteria, una mala práctica o algo genético, puede que sea una enfermedad que va a marcar tu cronómetro aquí en la tierra. Pero hay unas enfermedades que son el obrar de demonios. Hay unas enfermedades que no están dentro del propósito natural de tu vida. Y esa es la que nosotros oramos para que Dios sane. Y por eso hemos visto tanta sanidad. Y entre esas enfermedades hay cánceres, hay lupus, hay de todo. Incluso hay muertes tempranas. Y por eso también hasta hay resurrección. Porque no es el tiempo. Todavía tiene mucho que hacer. Y entonces Dios protege. En la historia que estamos leyendo de Hechos, que es una historia capítulo por capítulo sistemática, vemos que a Pablo en una de estas salidas misioneras lo apedrearon tanto que pensaron que lo habían muerto, lo habían matado. Satanás usó una turba de personas que, llenas de odio, empezaron a apedrear a Pablo. Y Pablo quedó, que la apedreada no eran piedritas así de canicas, no eran piedritas de río así de pecera. Le tiraban unas piedras y era una manera de aniquilar a las personas. Y le tiraron tantas piedras que pensaron que él había muerto. Pero ese no era su día. El Señor milagrosamente lo levantó. Dice que un grupo de cristianos oró por él y él se levantó. Se necesitan cristianos que actúen en el poder, en la autoridad y en la representación de Cristo. Pero se necesita, lo más importante, que actúen en su voluntad. En su voluntad. Y eso marca la diferencia. Porque necesitamos tener la capacidad de discernir. Bueno, este todavía no es el tiempo del hermano. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, cancelamos la muerte. Y la persona, aquí tenemos a personas que el enemigo ha querido llevárselas varias veces y no era su tiempo. ¿Pero por qué? Porque hubo una iglesia consciente de que esa no era la voluntad de Dios. Y se levanta la persona y dice, no es mi tiempo. Aquí hay personas que han tenido enfermedades y enfermedades que quieren frustrar los planes. Y hemos orado y el Señor sana. ¿Por qué? Porque se necesita personas que obran en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Porque es que la gente no es usar, como primero, no es usar el nombre de Jesús como no es usarlo como una estrategia, como una fórmula, como un conjuro o para los caprichos. Es usarlo para actuar en la voluntad de Dios. Y Jesús lo explicó claramente en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo. Lo titulan verdaderos discípulos. Mateo 7 del 21 al 23. Mire lo que dice Jesús. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que hacen la voluntad. ¿Y a través de quién van a entrar? A través de Cristo, el único mediador.
usando su nombre, pero en la voluntad de Dios. Oiga bien, présteme atención aquí. Hay gente que va a usar el nombre de Dios en su autoridad, en su poder y en su representación, pero de manera ilegal. No lo van a usar en la voluntad de Dios, y eso marca la diferencia. Mire lo que dice. El día del juicio, versículo 22, muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Qué hicieron? Profetizaron. Profetizaron es hablar de cosas futuras, es hablar en el nombre de Dios. Profetizaron en el nombre de Dios. Dice: expulsamos demonios en tu nombre. ¿Qué hicieron? Ejercieron la autoridad y el poder sobre los demonios. 2. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Usaron la autoridad, el poder y la representación. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Vea, esta enseñanza que hoy les estoy compartiendo es una enseñanza básica del Evangelio. Muchos estarán: ¡oh! ¿Cómo es posible? Muchos dirán: ¿cómo es posible que uno pueda obrar en milagros, en sanidades? ¿Cómo es posible que uno pueda obrar sobre el poder de las tinieblas? ¿Cómo es posible? Está escrito, lo he leído. Esta enseñanza he traído bastantes versículos para que ustedes digan: no es lo que piensa el pastor, es lo que dice la Escritura. Pero aún hay gente que, conociendo esto, puede obrar en su poder, en su autoridad y en su representación, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos ser la iglesia que obra en su autoridad, en su poder, en su representación, haciendo su voluntad, conociendo su voluntad, valorando su voluntad. Y realmente eso es lo que el Señor está buscando. Verdaderos creyentes, creyentes que se subordinan no a la voluntad personal. Hay mucho cristiano. Decía un profesor mío en el seminario que el cristianismo se ha extendido en el mundo como un gran océano. Es como un gran océano, pero con 2 centímetros de profundidad. No hay profundidad. Hay a veces una superficialidad en el evangelio, un 60%, 40% de evangelio, y el otro es cosas del mundo. Pero el Señor nos invita no a que solo vivamos en el poder de lo sobrenatural, sino que entendamos que eso tiene un propósito, y es hacer su voluntad, que venga su reino. Nosotros creemos en la autoridad y el poder de la oración. Vea, cuando uno habla con personas que están en lugares de persecución, hay iglesias perseguidas, hay iglesias pobres, hay personas que tienen que correr grandes riesgos para reunirse. De pronto nosotros hoy pudimos venir con toda la tranquilidad, estar en un lugar cómodo, en un lugar seguro, pero hay gente que no tiene esa oportunidad. Hay gente que es perseguida por el evangelio, está en lugares amenazados, corriendo riesgo. ¿Y sabe qué piden ellos? Oren por nosotros, oren por nosotros. Y ojalá y oren en el nombre de Jesús, para que el Señor nos dé la victoria. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Por eso Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Hay que destruir a veces los pensamientos y la forma de ser antigua que nos enseñó este mundo. Dice: así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, 15 al 17 dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas.
Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Una real transformación. Colombia no puede estar más sobre el gobierno de este mundo, de las tinieblas, de la maldad, del egoísmo, del odio. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos transforme, que transforme a Colombia. Necesitamos pedirle a Dios que traiga una libertad. Y necesitamos nosotros, en el nombre de Jesús, pedir que vengan tiempos diferentes, experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes lo creen? Entonces el reto de la enseñanza de hoy es que vivamos con el poder, en la actuación del poder, en la vivencia del poder del nombre de Jesús. Yo quiero que usted salga de aquí con la fe más grande, con el poder de Jesús más profundizado en su vida, entendiendo que cuando usted ora, actúa en el poder de Jesús, actúa primeramente para ser transformado, para ser salvado, para ser perdonado, pero también actúa en beneficio de otros. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Obviamente este mensaje es un mensaje que primero nos favorece a nosotros, a usted y a mí. Somos los primeros favorecidos, porque en el nombre de Jesús es que somos salvados. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Sabe en el nombre de quién es salvo? ¿Sabe en el nombre de quién es perdonado? ¿Sabe en el nombre de quién se cancela la maldición? ¿Sabe en el nombre de quién Satanás tiene su límite? Hay un poder superior al diablo, y es el poder de Jesús. Pero también usted, favorecido de esto, puede usted favorecer a otros cuando usted empieza a caminar en su poder, en su autoridad, en su representación y en su voluntad. La voluntad de Dios es que cada uno de ustedes sea salvo. La voluntad es que cada uno de ustedes sea libre de toda condenación y de toda maldición. La voluntad de Jesús es deshacer todo poder de las tinieblas sobre ustedes, y es cambiarlos, transformarlos en personas nuevas y llenarlos de esa autoridad, de ese poder, de esa representación, para que ustedes vivan en la voluntad de Dios. Pero para eso es necesario que cada uno de nosotros diga: yo abro la puerta, yo me arrepiento de mi antigua manera de vivir. Yo deseo vivir bajo el reino de Dios. Yo deseo vivir bajo la autoridad, el poder del nombre de Jesús. Yo reconozco el nombre de Jesús como Dios el que me salva. Y en el nombre de Jesús me voy a levantar como una nueva criatura, como una persona de bendición. ¿Quiénes quieren recibir la autoridad, el poder, la representación y la voluntad en el nombre de Jesús? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración al Padre, vamos a hacer una declaración. Yo quiero que tú declares con tu boca. Repite conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que tomaste mi lugar para salvarme en la cruz, perdonarme todos pecados, cancelar toda maldición. Gracias, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Venciste la muerte resucitando al tercer día. Te pido, Señor, que me des vida eterna y que me permitas ser transformado para poder caminar en tu poder, en tu autoridad, en tu representación y en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.